Este es Washington, D.C., un distrito federal que es la capital de la economía más grande y poderosa que ha existido. Esperemos que todos los que estén viendo esto ya lo supieran. Pero lo interesante es que esta zona especial, que no es exactamente una ciudad, ni un estado, ni un municipio, alberga técnicamente una de las economías locales más productivas y complejas del mundo. A pesar de ser significativamente más grande y poblada, tiene un Producto Interno Bruto por persona más alto que incluso Mónaco, que es esencialmente una nación dedicada al estacionamiento de superyates y a los casinos. Sin embargo, Washington, D.C., con todas sus peculiaridades, es técnicamente más productiva. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Vamos, exploremos el planeta. La economía de esta ciudad es realmente interesante por razones importantes, entre ellas que, además de ser la economía distinta más rica del planeta, también podría ser una de las más desiguales. Lo que es más, los llamados para que esta región especial se convierta en un estado independiente inevitablemente se intensificarán en los próximos años. Es importante entender qué significaría eso. Aunque algunas de estas impresionantes cifras económicas sean cuestiones técnicas, seamos honestos, las cuestiones técnicas son interesantes y pueden enseñarnos mucho sobre cómo funcionan estas medidas y sus limitaciones para contar una historia completa. Entonces, ¿qué hace que Washington, D.C. sea la economía más productiva del mundo? ¿Qué sucedería con esta economía si se convirtiera en un estado independiente? Y finalmente, ¿cómo ha generado esta riqueza una desigualdad tan extrema? Una vez que hayamos respondido todo esto, podremos ubicar a Washington, D.C. para ver cómo se compara con los estados de Estados Unidos y economías nacionales. George Washington tomó la decisión ejecutiva de colocar la nueva capital de la nación a lo largo del río Potomac, entre Virginia y Maryland, con un límite máximo de solo 10 millas cuadradas. Falleció un año antes de que la ciudad celebrara su primera reunión del Congreso, después de que el gobierno se trasladara formalmente desde Filadelfia, aunque, como consuelo, la nueva capital fue nombrada en su honor. La Constitución convirtió este lugar en una entidad federal despojada de los derechos convencionales de los estados, un problema que sigue causando dificultades a la ciudad y a sus supuestamente ricos residentes. Washington, por supuesto, alberga muchos programas gubernamentales de alto nivel y actúa como un centro para los departamentos nacionales que utilizan Washington, D.C. como su sede. El FBI, el ATF, la EPA y muchos otros usan la ciudad como base, aunque estas agencias tienen importantes oficinas en todo Estados Unidos. Lo importante es que el liderazgo se mantenga cerca de la capital, y ese ha sido el objetivo federal principal desde que se fundó el país. Ser anfitrión de estos principales centros de poder donde se toman las decisiones federales significa que muchas industrias, organizaciones sin fines de lucro, cuerpos ciudadanos e incluso gobiernos extranjeros invierten recursos en la ciudad para tener algún tipo de influencia en el proceso legislativo. Compañías como Capital One, Marriott, Amtrak e IBM han elegido Washington, D.C. como su sede, entendiendo que mientras más cerca estén de las leyes que se hacen, más control tendrán sobre su futuro financiero. Por supuesto, aquí es donde entran las firmas legales y las firmas de cabildeo, que pueden incluir donaciones a miembros influyentes del Congreso o acercarse a estas figuras para hablar en su nombre. En el año 2023, compañías de redes sociales como Facebook, TikTok, X o Twitter, Snapchat y Discord invirtieron un total combinado de $30 millones en manos de 142 cabilderos para influir en regulaciones federales. Además, mucho dinero llega directamente a la pequeña ciudad desde gobiernos extranjeros. De hecho, el cabildeo extranjero ocurre en Washington, D.C., constantemente en un esfuerzo por influir en políticas que favorezcan sus propios objetivos internacionales, lo que conlleva una gran cantidad de dinero. Esto no necesariamente es siempre algo indebido. Hay docenas de embajadas establecidas en la capital con el objetivo claro de coordinarse en temas de política exterior para avanzar abiertamente en la prosperidad de sus propios países, estando presentes en una ciudad que gobierna la nación más influyente geopolíticamente en el mundo. Ahora, este no es un debate geopolítico ni ético sobre el papel del dinero en la política. El punto aquí es que dentro de esta ciudad circula mucho dinero. La presencia de estas compañías, agencias federales y embajadas genera mucho gasto y empleos locales, y no todo es solo política. El área alrededor de Washington, D.C. ha generado mucho valor agregado en el ámbito de la investigación y el desarrollo, lo que se puede ver claramente al observar cómo se concentra este financiamiento en un mapa de Estados Unidos. En papel, parece que la industria tecnológica está absolutamente floreciendo.
empleando a casi 500,000 personas con sueldos que usualmente superan los 6 dígitos. Ahora, los más observadores o cínicos entre ustedes habrán notado que eso significa que casi tantas personas trabajan en tecnología como la población total del distrito. Pero esto tendrá sentido pronto. Tan recientemente como en el año 2018, el financiamiento federal destinado a investigación y desarrollo en el Distrito de Columbia ascendió a $4,640 millones, gran parte de los cuales se destinó a medicina y energía. Por otro lado, una buena parte también se destina al gasto en defensa. El gobierno de Estados Unidos nunca ha sido tímido con esta prioridad. Actualmente, Washington, D.C. alberga 400 asociaciones internacionales y cerca de 1,000 empresas internacionales, 15 de las cuales están en la lista Fortune 500. No importa si se trata de organizaciones sin fines de lucro, farmacéuticas, tecnología o contratistas militares. Si una gran empresa o país es influenciado por las decisiones que se toman en Washington, D.C., lo más probable es que tengan operaciones significativas allí. Además, siendo posiblemente la capital más famosa del mundo, millones de personas visitan Washington, D.C. como un popular destino turístico, convirtiéndolo en una industria que, incluso después de la pandemia, sigue siendo uno de sus principales contribuyentes al Producto Interno Bruto, con los museos Smithsonian, galerías de arte y monumentos como el Memorial de Lincoln, todos icónicos en el cine y la televisión. Esta ciudad ha logrado emplear a miles de personas y recuperarse de manera dramática tras la pandemia, más rápido que muchas otras ciudades importantes del mundo. Todo esto suena impresionante, y lo es. Realmente crea muchos empleos de alto nivel que aportan gran valor en industrias altamente técnicas. Sin embargo, hay más en la historia de éxito de Washington, D.C. de lo que parece a simple vista. Aunque técnicamente no es un estado, si lo fuera, Washington, D.C. superaría a cada uno de sus vecinos en términos de Producto Interno Bruto por persona. Pero el Producto Interno Bruto no es necesariamente una medida de cuán rico es un lugar, sino de cuánto produce. Normalmente se calcula utilizando métricas de consumo, sumando el gasto de los consumidores, el gasto del gobierno, las inversiones y las exportaciones netas. Aún así, sigue siendo una medida de productividad. La razón por la que los economistas miden el consumo en lugar de la producción es que colocar un economista al final de cada línea de producción o monitorear cada servicio proporcionado en una economía es imposible. Es mucho más fácil observar el consumo, porque para que algo sea consumido, primero tuvo que ser producido. Y cosas como los impuestos sobre las ventas y la contabilidad hacen que sea mucho más sencillo rastrear el consumo que la producción. Incluso entonces, esta no es necesariamente una herramienta perfecta para medir la prosperidad, ya que las cifras del Producto Interno Bruto a menudo están sujetas a ajustes después de los cálculos iniciales. Una economía no discreta hace que esto sea extremadamente difícil de discernir, especialmente en algo como un estado, donde no existen controles oficiales sobre los bienes exportados e importados a través de sus fronteras internas, como sí ocurre con las fronteras nacionales. Pero incluso con estas limitaciones reales, todo lo demás siendo igual, tener un ingreso más alto normalmente hace que alguien sea más rico que alguien con un ingreso más bajo. Sin embargo, factores como la deuda, los activos que se deprecian e incluso lo costoso que es el lugar donde viven, pueden hacer que la relación entre ingreso y riqueza esté lejos de ser directa. De la misma manera, una economía con un Producto Interno Bruto alto por persona normalmente será más rica que una con un Producto Interno Bruto más bajo por persona. Pero, especialmente cuando se observan casos extremos como Washington, D.C., es importante tener en cuenta estas limitaciones. El éxito en papel de Washington, D.C. se puede resumir en que están haciendo trampa. La capital de los Estados Unidos es uno de los lugares más deseables para las personas y empresas más poderosas del mundo. Esto ha tenido un fuerte impacto en las personas regulares dentro de los límites de la ciudad o justo fuera de ellos. Durante el año fiscal 2023, el número de pasajeros transportados hacia y desde las fronteras de la ciudad, según la red de la Autoridad de Tránsito, ascendió a aproximadamente 231 millones, una cifra enorme, pero que aún no se ha recuperado por completo del impacto del COVID. Esto significa que muchas de las personas que producen valor en el distrito no se cuentan en su población, distorsionando radicalmente las métricas del Producto Interno Bruto por persona. Esto dificulta el trabajo de los economistas al intentar interpretar el Producto Interno Bruto de un estado o país como este. Ya hemos cubierto esto en nuestro video sobre Luxemburgo, otra economía con un Producto Interno Bruto inexplicablemente alto. Así que no queremos repetir demasiado aquí, pero las matemáticas básicas son que el Producto Interno Bruto por persona se calcula tomando la producción económica total y dividiéndola entre la población.
Si las personas entran a la ciudad para contribuir a la producción económica, pero luego se van al final del día, han contribuido al numerador pero no se cuentan en el denominador, lo que hace que el número resultante sea mayor. Aunque el Producto Interno Bruto por persona puede ser confiable en la mayoría de los casos, esta métrica, que a veces es vulnerable, puede hacer que las personas desde afuera asuman que lugares como Washington, D.C. y Luxemburgo son mucho más productivos de lo que realmente son. En el caso de Washington, D.C., esto puede llegar a extremos bastante graciosos al observar lugares como el National Mall, el suburbio original de la ciudad que solo toma alrededor de 1 hora y media en recorrer a pie. Está lleno de varios miles de empleados técnicos, recibe alrededor de 25 millones de turistas cada año y genera miles de millones de dólares en actividad económica. Pero técnicamente solo es hogar de 2 personas en este momento, el presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden. Genera casi 30.000 millones de dólares divididos entre 2 personas, lo que significa que si este único suburbio fuera una entidad propia, sería varias millones de veces más productivo que la mayoría de las economías nacionales. Obviamente, este es un ejemplo absurdo, pero es lo que ocurre en menor medida con el resto del distrito. Todo esto significa que al observar un mapa de este distrito de 10 millas cuadradas, que desde entonces se ha reducido con algunas tierras devueltas a Virginia, la economía local realmente se extiende mucho más allá de las fronteras presentadas en los informes de su riqueza. Una riqueza que, al observar la estructura interna del propio Washington, D.C., realmente no beneficia a nadie. Esto tiene mucho que ver con cómo está estructurado Washington, D.C. Aunque alberga la oficina más alta del país, Washington, D.C. no tiene control total sobre su propio presupuesto. El distrito no es un estado, técnicamente no está ubicado dentro de uno, y aún así se espera que administre muchos programas que normalmente serían responsabilidad de un estado, mientras tiene menos autonomía de la esperada. La mayor parte del poder definitivo, que tradicionalmente se otorgaría a los estados, recae en manos del Congreso de los Estados Unidos. Si el alcalde de Washington, D.C., quien originalmente también fue elegido por el Congreso, firmara algo para convertirlo en ley, el Congreso podría intervenir y rechazarlo en un lapso de 30 días. Además, tienen autoridad sobre una buena parte de su presupuesto. Esto podría parecer algo simbólico o poco frecuente, pero el Congreso aprovecha esta función cada vez que la mayoría no está de acuerdo con ciertas políticas. Lo que sí es simbólico son los gestos que el Congreso ha ofrecido al distrito en respuesta al clamor regional por representación, como el Acta de Delegados del Distrito de Columbia, que básicamente permite a los residentes elegir a alguien que pueda sentarse en la Cámara de Representantes, pero sin ningún poder para votar sobre políticas. Es posible que todas estas limitaciones no fueran un gran problema si este pedazo de tierra fuera solo un puesto gubernamental dedicado enteramente a la creación de políticas y gestión. Sin embargo, esta compacta ciudad ahora tiene casi 700.000 residentes oficiales, con muchos otros impactados sin siquiera formar parte oficialmente de Washington, D.C. desde un principio. Personas que trabajan en empleos cotidianos y que no están representadas de una manera que les permita controlar su futuro político o financiero. Algo que, independientemente de la postura que se tome sobre este tema, está destinado a generar enormes disparidades. Y aquí es donde vuelven a surgir los cada vez más serios problemas económicos. Si Washington, D.C. fuera su propio estado, a pesar de toda su riqueza en papel, tendría una de las tasas de pobreza más altas del país. Aunque esta tasa ha comenzado a disminuir recientemente, no es exactamente ideal en una región que se promociona como un emblema nacional, construido sobre oportunidades distribuidas de manera equitativa para todos, desde la esperanza de vida hasta el ingreso promedio por hogar. Existe un marcado contraste al comparar a los residentes más ricos con los grupos minoritarios, específicamente aquellos que viven en su mayoría en o por debajo del umbral de pobreza. Y aquí está el punto importante. Las métricas mencionadas anteriormente que distorsionan el Producto Interno Bruto per cápita de Washington tienen un impacto aún más oscuro cuando se trata de representar la desigualdad regional. Esto se debe a que, al hablar de disparidad económica en Washington, D.C., se debería aplicar tanto a quienes viajan al distrito para trabajar como a sus residentes. Extrañas particularidades económicas hacen que Washington, D.C. parezca más rico de lo que realmente es, pero también hacen que parezca más equitativo de lo que en realidad es, incluso si las cifras iniciales no son exactamente halagadoras. El lugar donde las personas trabajan es normalmente donde reciben sus beneficios, y estos beneficios son determinados por un sistema completamente fuera de su control. Por supuesto, esto significa que la situación es mucho más sombría, ya que no puede notarse con facilidad cuando los trabajadores más pobres viven al otro lado de la frontera. Y no es que no se pudieran crear políticas para mitigar esta creciente preocupación.
En el condado de Montgomery, en Maryland, las tasas de desempleo eran relativamente bajas y casi idénticas, lo que indica que podrían presentarse varias legislaciones para ofrecer oportunidades a todos los que trabajan dentro de Washington, D.C., así como a las áreas circundantes impactadas por su presencia. Pero aquí hay un gran problema, un obstáculo que es tanto político como económico. Washington, D.C. necesitaría más autonomía. Sin ser un estado, la gente de Washington no puede tener representación, y sin un poder real para actuar de manera independiente sin la aprobación del Congreso, es extremadamente difícil hacer cambios duraderos. Docenas de esfuerzos se han realizado para enmendar la Constitución y otorgar más flexibilidad regional, pero solo 2 propuestas han llegado al Congreso, y de esas 2, ninguna ha pasado por el Senado. Es un tema complicado, por decirlo menos. Por supuesto, las intrincadas cuestiones de los intereses políticos no son nuestra especialidad aquí, pero a veces las consecuencias económicas son inevitables de una manera casi poética. La capital de la economía más grande del mundo es casi una representación destilada de todo lo que esa economía hace bien y todo lo que hace mal. Es increíblemente rica y poderosa, pero tiene problemas reales que son difíciles de abordar y se vuelven aún más complicados debido a una larga lista de tecnicismos. Ahora es momento de poner a Washington, D.C. en la tabla de clasificación de Economics Explained para ver cómo se compara con los estados que representa y con economías nacionales completas, comenzando, como siempre, con el tamaño. El área de Washington, D.C. tiene un Producto Interno Bruto de $145,000 millones estadounidenses. Esto sería mucho mayor si incluyera el área metropolitana circundante, pero esta es la mejor estimación de la producción dentro de las fronteras técnicas del distrito. Aún así, esta pequeña área tiene una producción económica de tamaño similar a las naciones de Marruecos y Eslovaquia y obtiene un 6 sobre 10. El Producto Interno Bruto por persona, como ya exploramos extensamente en este video, es absolutamente líder mundial, superando a todos los países del mundo, incluido Mónaco, que hace trampa de manera similar y es famoso por su riqueza. Washington, D.C. obtiene un 10 sobre 10. La estabilidad y la confianza son las mismas. Es la capital nacional de la economía más grande del mundo. Y a pesar de sus problemas locales, no irá a ningún lado a menos que algo salga terriblemente mal. En la economía global, obtiene un 10 sobre 10. El crecimiento ha sido bastante sólido, aunque quizás no sea sorprendente. Está en línea con el promedio nacional de Estados Unidos, lo cual tiene sentido dado cuánto de la economía de Washington, D.C. depende de gobernar la economía más amplia. Dicho esto, el crecimiento de Estados Unidos ha sido notable en estándares globales, especialmente para una economía avanzada. Por extensión, Washington, D.C. obtiene un 8 sobre 10. La industria es obviamente muy fuerte y altamente técnica. Ahora bien, existirían muchas de estas firmas legales, laboratorios de ideas, académicos, oficinas corporativas y sedes gubernamentales si este no fuera el lugar donde se toman las decisiones políticas. Casi con certeza no. Pero por suerte para Washington, D.C., lo es. Solo pierde unos pocos puntos porque sus industrias técnicamente no son tan grandes y las exportaciones provienen principalmente en forma de decisiones políticas. Obtiene un 7 sobre 10 en total. Esto le da al Distrito de Columbia un 8.2 sobre 10. Gracias por mirar, amigo. Nos vemos la próxima para seguir explorando el planeta. Adiós.